Desde el momento en que llegué al Rosewood Grand Hotel aquella fatídica noche, un profundo presentimiento me invadió como una nube oscura. Había pasado días preparándome para este evento, eligiendo cuidadosamente mi mejor traje y ensayando las conversaciones que imaginaba compartir con la familia de Sofía, todo con la esperanza de que esta noche pudiera reparar las silenciosas fracturas que se habían infiltrado en nuestro matrimonio. Me llamo Daniel Carter, y durante 3 largos años creí que el amor, la confianza y el respeto mutuo eran los cimientos de mi vida con ella. Me había tomado un tiempo libre en el trabajo y había pulido cada detalle hasta convencerme de lucir impecable. Sin embargo, al acercarme a la mesa de recepción, presentí que nada volvería a ser igual. Cuando la recepcionista tomó mi nombre y entrecerró los ojos mientras hojeaba la lista de invitados con precisión mesurada, una fría declaración cortó el aire: lo siento, pero su nombre no está en la lista. En ese instante desolador, sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera derrumbado. La sorpresa y la incredulidad me dominaban. ¿Había sido un simple error o me habían borrado a propósito? Me volví hacia Sofía, esperando una explicación en sus ojos, solo para verla de pie junto a su madre, Ellen, con una expresión que era entre diversión y desdén. Sin rastro de remordimiento, su voz resonó: ¿de verdad creías que te habían invitado? No se permiten desconocidos. Sus palabras me impactaron con fuerza, cada sílaba deshacía la confianza que durante tanto tiempo creí que se había tejido entre nosotros. Me dolía el corazón con una mezcla de humillación y pena silenciosa, pero aunque la ira me ardía en el corazón, decidí no dejar que dictara mi reacción. Forcé una sonrisa serena y respondí con suavidad: entonces me iré como un extraño, una declaración con una contundencia que nunca pretendí, pero que ya no podía evitar. Con cada paso mesurado que me alejaba de aquel opulento salón, sentía el aguijón de la traición mezclándose con una determinación incipiente. Cada paso reflejaba la dolorosa verdad de que la mujer que había amado ya no era la persona que una vez admiré. Al cruzar el umbral hacia la fresca noche, el brillo de las luces de la ciudad bailoteó sobre mi rostro bañado en lágrimas, y una extraña liberación comenzó a florecer en medio del dolor. Comprendí que ser rechazada, aunque profundamente dolorosa, también podría ser el primer paso para recuperar la dignidad perdida. El rechazo que sufrí no fue simplemente que me excluyeran de la lista de invitados a una boda, sino la declaración de que me habían considerado indigno ante aquellos a quienes una vez consideré familia. Cada paso en la acera resonaba con la amarga ironía de haber venido preparada para celebrar la unidad y terminar la noche con la dolorosa soledad de una desconocida. El frío aire nocturno me rozaba suavemente la piel mientras deambulaba por calles vacías, con la mente llena de recuerdos de tiempos más felices, cuando se hacían promesas y se atesoraba el amor. En esa silenciosa oscuridad, el dolor se transformó lentamente en una férrea determinación. Empecé a comprender que a veces las heridas más profundas conducen a los renacimientos más fuertes. La humillación de ser despedida públicamente fue un punto de inflexión, una dolorosa despedida a una vida llena de pretensiones y abandono. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero mientras continuaba mi viaje solitario bajo las estrellas indiferentes, una chispa de esperanza se encendió en mi interior. Había sido traicionado, humillado y expulsado como un huésped indeseado, pero en ese preciso instante descubrí una fuerza interior que prometía un futuro libre de falsos afectos. Cada respiro en el aire fresco de la noche me confirmaba que seguía en pie, que aún era capaz de elegir mi propio destino. La oscuridad que me rodeaba ya no era un velo de desesperación, sino un lienzo sobre el que podía pintar un nuevo comienzo, uno donde mi valor no se medía por la aceptación de los demás, sino por la resiliencia que encontraba en mi interior. Y así, con el corazón apesadumbrado pero esperanzado, dejé atrás los ecos de aquella noche dolorosa, adentrándome en un futuro incierto, con la convicción de que a veces las despedidas más dolorosas son la única manera de empezar de nuevo. Salí al frío intenso de la noche, con el aire frío golpeándome la cara mientras tiraba de mi corbata en un débil intento de restablecer el orden. Mi mente, extrañamente tranquila, sin la ira ni la desesperación, se llenó de una claridad firme que atravesó la confusión. Comprendí entonces que todo había sido planeado, que la dolorosa despedida que había sufrido no fue un simple descuido, sino un acto cuidadosamente planeado por Sofía y su madre, Ellen. Sentí como si me hubieran borrado deliberadamente de sus vidas, como si me hubieran quitado un nombre indeseado de una lista de invitados, y el dolor de esa humillación fue tan agudo que me heló la sangre. Sin embargo, en lo más profundo de mí, surgió una determinación que desconocía, la determinación de recuperar mi dignidad aunque el precio fuera mi comodidad.
Subí al coche sin mirar atrás a la brillante fachada del hotel y me adentré en la silenciosa noche, con la mente moviéndose a la misma velocidad que las luces de la ciudad se difuminaban al pasar. El trayecto fue largo y silencioso. El rítmico zumbido de los neumáticos sobre el pavimento era el único sonido que acompañaba mis turbulentas reflexiones. No me dirigí a casa, pues regresar habría significado hundirme en una vida donde mi presencia era infravalorada y mi dolor ignorado. En cambio, me encontré conduciendo hacia un pequeño y apartado café del centro, un lugar que siempre me había parecido un refugio en los momentos difíciles. Aparqué el coche en un rincón poco iluminado y me senté al volante un momento, dejando que el aire fresco de la noche se mezclara con el calor persistente de mis emociones conflictivas. Recordé las muchas veces que intenté ignorar los sutiles despidos y los comentarios pasados por alto de Sofía, con la esperanza de que el amor finalmente suavizara nuestras diferencias. Pero esa noche, la verdad fue innegable. Me habían tratado como nada más que una molestia, un fantasma en mi propio matrimonio. Con dedos temblorosos, cogí mi teléfono y marqué un número que había memorizado hacía mucho tiempo, un número que me conectaba con alguien que siempre había creído en mi valor. La llamada, hecha con deliberada cautela, no fue un grito de auxilio, sino una silenciosa declaración de que no permitiría que su crueldad me definiera. Mientras escuchaba el eco del timbre en el silencio del aparcamiento del café, sentí una extraña calma que me invadía. Recordé cómo, durante los últimos meses, se habían acumulado señales sutiles como fragmentos de un espejo roto. Las miradas distantes de Sofía y las respuestas de Kurt, la fría indiferencia en sus ojos cuando buscaba consuelo, y las sonrisas calculadas de Ellen. Todas eran señales de que me había vuelto prescindible. En ese momento de soledad, acepté una comprensión clara. Si querían tratarme como a una extraña, entonces forjaría un camino que asegurara que nunca olvidaran mi nombre. Mi mente daba vueltas con posibilidades y planes que había reprimido durante mucho tiempo en favor de una aceptación silenciosa. El neón del café titilaba a lo lejos mientras me preparaba para salir, y con cada paso que daba para alejarme del coche, me desprendía un poco más de mi antiguo yo, de ese yo que creía en la ilusión del amor incondicional. Ya no era el hombre que esperaba entre bastidores, esperando en silencio afecto y validación. En cambio, me había convertido en un hombre consciente de su propio valor, dispuesto a defenderse solo si era necesario. Cada paso adelante era un paso hacia un futuro donde ya no me vería menoscabado por las acciones de quienes decían cuidarme. El aire frío era como un bautismo, limpiándome de heridas pasadas e infundiéndome una nueva determinación. En ese breve y silencioso interludio antes de la inminente tormenta de revelaciones y ajustes de cuentas, decidí hacerme notar de una manera silenciosa e inquebrantable. Les recordaría que la falta de respeto no podía borrar la verdad de quién era yo. La calma antes de la tormenta no fue un momento de rendición, sino una pausa en la que reuní mis fuerzas, mis pensamientos y mis recuerdos, cada uno un testimonio de la vida que había construido y del futuro que pretendía recuperar. Con el corazón firme y mi determinación endureciéndose como el hielo en un lago invernal, me adentré en la fresca oscuridad de la noche, lista para escribir el siguiente capítulo de mi historia a mi manera. Cada palabra que pronunciaba, cada paso que daba, me recordaba que nadie podía obligarme a la invisibilidad y que, incluso en los momentos más tranquilos, mi voz era lo suficientemente fuerte como para sacudir los cimientos de quienes habían intentado silenciarla. Dentro del gran salón, la ceremonia nupcial acababa de comenzar y me encontraba absorbiendo cada detalle con una mezcla de amargura y fascinación reticente. Me encontraba al fondo, oculto entre las sombras de las columnas ornamentadas y la tenue y parpadeante luz de las velas, observando cómo el evento cuidadosamente planeado se desarrollaba como una obra de teatro bien ensayada. Sofía estaba sentada en primera fila junto a su madre, Ellen, con un rostro indescifrable que no delataba la crueldad que me había acostumbrado. Al otro lado de la sala, Isabel, envuelta en un elegante vestido blanco que reflejaba la luz con cada paso grácil, comenzó a caminar hacia el altar, un momento que debería haber encarnado belleza y esperanza, pero que, en cambio, me llenó de una fría y distante determinación. Mis pensamientos eran una mezcla turbulenta de humillaciones pasadas y el amanecer de un ajuste de cuentas largamente esperado, y no pude evitar sentir que cada pequeño detalle de esta ceremonia me estaba llevando a un colapso inevitable. Entonces, como si fuera una señal, la calma se vio interrumpida por una serie de timbres telefónicos estridentes que desgarraron el delicado ambiente. Comenzó con un timbre persistente, seguido rápidamente por otro, hasta que una cascada de teléfonos sonando llenó la sala en rápida sucesión. Vi cómo el rostro de Ellen se ponía pálido mientras miraba su dispositivo, su expresión transformándose en una de sorpresa y ansiedad.
En esa fracción de segundo, vi cómo la sonrisa de confianza de Sofía se desvanecía al coger su teléfono, abriendo los ojos de par en par, incrédula, ante las notificaciones que ahora acaparaban su atención. El sonido de los timbres se hizo más fuerte, mezclándose con los murmullos crecientes de los invitados que intercambiaban miradas inquietas. La decoración impecable y la música suave se vieron eclipsadas por una atmósfera de confusión y temor, como si la habitación misma hubiera sido incendiada por un secreto demasiado poderoso para mantenerlo oculto. Cada vibración del teléfono era como una llamada de atención a la verdad que sospechaba desde hacía tiempo, una confirmación de que las mentiras cuidadosamente urdidas se estaban desmoronando en tiempo real. Sentí una mezcla de oscura satisfacción y tristeza al presenciar la lenta desintegración de la imagen que una vez fue su celebración perfecta. El novio, Zachary, con el rostro demacrado por la preocupación, lanzó una mirada a Isabelle, una pregunta silenciosa que flotaba en el aire, tan densa como la tensión que se apoderaba de todos los invitados. Me quedé paralizada, con el corazón latiendo con fuerza con cada nuevo timbre, cada comentario susurrado que se extendía entre la multitud como una marea creciente. En ese momento de tensión, era imposible ignorar la ironía de que los mismos instrumentos de la conexión moderna estuvieran exponiendo las profundas fracturas dentro de una familia que se enorgullecía de la perfección. Recordé el amargo dolor de mi propio rechazo, el día en que me dejaron de lado como a una desconocida sin nombre, y ahora, mientras observaba cómo se desarrollaba la escena, cada campanada y cada murmullo de sorpresa parecían hacerse eco de ese doloroso recuerdo. La interrupción no fue aleatoria, sino un golpe meticulosamente sincronizado que sacó a la luz toda verdad oculta. Pude sentir el derrumbe de las fachadas cuidadosamente guardadas mientras las expresiones de asombro reemplazaban las sonrisas practicadas, y el suave murmullo de la conversación educada se vio ahogado por un coro creciente de susurros alarmados. En ese instante, la majestuosidad del salón se convirtió en un mero telón de fondo para un drama de traición y exposición, donde cada mirada en la sala parecía parpadear ante la posibilidad de una revelación. A medida que los segundos se convertían en una eternidad, la atmósfera se volvía palpablemente pesada con el peso de las consecuencias inminentes. Comprendí que no se trataba de un simple fallo técnico ni de una desafortunada coincidencia, sino del punto de inflexión de un ajuste de cuentas largamente esperado. Cada instante que pasaba confirmaba que la celebración cuidadosamente orquestada se desmoronaba bajo la fuerza de una verdad innegable. Sentí un renovado propósito crecer en mi interior, una silenciosa pero inquebrantable determinación de no permitir que mi dignidad se borrara sin dejar huella. Las luces de arriba parecían más tenues ahora, su brillo ya no era capaz de ocultar las emociones crudas y sin filtro que afloraban entre los invitados. Sabía que esta noche, antes marcada por la pretensión y la alegría superficial, se estaba transformando en un momento decisivo de exposición y consecuencias. En ese silencio cargado entre los teléfonos que sonaban y los murmullos apagados de incredulidad, me aferré a la certeza de que todo estaba a punto de cambiar. La elegante fachada de la boda se desmoronaba, revelando las dolorosas verdades subyacentes, y yo, Daniel Carter, estaba decidido a que nada de eso se olvidara jamás. Cada vibración, cada mirada de asombro, cada gota en la conversación en voz baja era un testimonio del poder de la verdad, una verdad que, una vez desatada, resonaría mucho más allá de estos grandes muros derruidos y en el futuro de todos nosotros. Me senté sola en un rincón tranquilo de un pequeño parque cerca del hotel, envuelta por el aire fresco de la noche mientras recordaba los acontecimientos que habían conducido a ese momento. Esa misma noche, había enviado un mensaje, una nota cuidadosamente redactada para todos los presentes en la boda. Había vertido en él cada dolor, cada desaire, cada comentario degradante, revelando detalles que Ellen y Sofía habían ocultado durante mucho tiempo. Recordé escribir cada palabra con deliberada calma, con los dedos firmes mientras relataba cada insulto, cada comentario sarcástico, cada momento en que me hicieron sentir menos que un hombre. El mensaje no era solo una declaración de mi propio dolor. Era una declaración de la verdad, un ajuste de cuentas destinado a sacudir los cimientos de la familia que me había rechazado tan despiadadamente. Aún podía ver el brillo de la pantalla de mi teléfono al presionar enviar, sabiendo que las palabras digitales pronto perturbarían la cuidada fachada de la boda. Ahora, sentada en la quietud de la noche, repasé mentalmente el caos que se desataba. Recordé cómo los invitados se habían reunido alrededor de sus teléfonos, con los ojos abiertos de par en par, incrédulos, mientras revisaban las impactantes revelaciones. Había visto el rostro de Ellen palidecer de terror y furia, y recordaba cómo la mirada de Sofía se movía de un lado a otro buscando una escapatoria a la verdad que había quedado al descubierto.
La atmósfera en la sala había pasado de una celebración opulenta a una de pánico contenido y acusaciones susurradas. Cada notificación, cada asombro entre los presentes, había confirmado lo que yo sospechaba desde hacía tiempo. Las mentiras cuidadosamente elaboradas se desmoronaban en tiempo real. Volví a pensar en el mensaje. Las capturas de pantalla de los crueles mensajes donde Ellen se había referido a mí como un error y donde Sofía había admitido, con fría franqueza, que estaba cansada de fingir que me amaba. Esas palabras, antes ocultas en los rincones privados de nuestra correspondencia, ahora brillaban como lúgubres letreros de neón en medio de aquella gran boda. No sentí euforia al ver las consecuencias. Más bien, me embargó una extraña mezcla de reivindicación y profundo dolor. Vindicación, porque la verdad ya no podía contenerse, y dolor, porque la revelación confirmó lo que siempre había temido, que no había sido más que una ocurrencia tardía en una vida que nunca fue realmente mía. Sentada en el parque, me llegó el lejano murmullo de voces del hotel, un zumbido sordo que denotaba confusión y arrepentimiento. Podía imaginar el frenesí de la actividad a puerta cerrada, las conversaciones frenéticas entre familiares, los intentos apresurados de salvar reputaciones y los gestos desesperados por controlar la narrativa. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, y cada ilusión cuidadosamente forjada se desmoronaba bajo la implacable fuerza de la verdad. Recordé la expresión de traición en mi rostro ese día, la aceptación silenciosa de un destino que no había elegido. Sin embargo, en ese momento, con la brisa fresca y el suave susurro de las hojas como única compañía, sentí una punzada de determinación. Comprendí que esto no era simplemente el desenmascaramiento de mis torturadores. Era el comienzo de mi liberación. La humillación que había soportado era una carga que ya no quería llevar. En cambio, dejaría que alimentara una silenciosa determinación de recuperar el respeto y la dignidad que me habían arrebatado. Entendía que el proceso de desentrañarlos sería doloroso para todos los involucrados, pero era una purga necesaria, una limpieza de falsas pretensiones. Ante la cruda realidad, incluso quienes una vez me menospreciaron tendrían que afrontar las consecuencias de su crueldad. Recordé cada momento en que soporté en silencio el peso de su desprecio, el tono desdeñoso de Sofía al dirigirse a mí, las miradas condescendientes de Ellen y el mensaje tácito de que era prescindible. Ahora, al ver esos momentos, sentí una agridulce sensación de cierre. Fue como si se hubiera deshecho el último hilo del engaño y el tapiz de nuestro pasado compartido se deshiciera ante mis ojos. Mi corazón latía con fuerza al reconocer que este era el momento en que ya no permitiría que sus manipulaciones definieran quién era yo. Con cada respiración en la noche fresca, sentía una creciente claridad. La dolorosa verdad, ahora expuesta al mundo, fue un catalizador necesario para el cambio. Sabía que el camino sería difícil y que las consecuencias de esa noche resonarían mucho más allá de los muros de aquel gran salón. Sin embargo, también sabía que por fin me había liberado de las cadenas de la pretensión y la crueldad. Cerré los ojos y dejé que el aire fresco me llenara los pulmones, aceptando el peso de lo revelado y la promesa de lo que estaba por venir. En ese momento tranquilo, bajo la luz de la luna, juré en silencio construir un futuro donde mi valor no se definiera por los juicios superficiales de los demás, sino por la honesta medida de mi propia fuerza e integridad. Permanecí allí mucho después de que las voces y las luces se apagaran, aferrándome a la creencia de que, incluso en medio del caos, la verdad tenía el poder de liberar. Cada ilusión destrozada, cada secreto susurrado ahora compartido, había allanado el camino para un nuevo comienzo, uno en el que ya no sería víctima de su indiferencia, sino un hombre que recuperaría su propia historia. Recuerdo ese momento como si estuviera grabado en piedra, el instante en que la expresión de Isabelle cambió de una serena incertidumbre a una furia abrasadora. Observaba desde una distancia discreta cómo el caos dentro del salón de bodas alcanzaba su clímax. Apenas había cesado el murmullo de los invitados y las frenéticas notificaciones telefónicas cuando el teléfono de Isabelle vibró sin parar en su mano. Sus ojos, antes dulces y amables, ahora ardían con una intensidad que nunca antes había visto. Casi podía sentir la conmoción que emanaba de ella mientras revisaba los mensajes condenatorios que le había enviado, mensajes que exponían cada palabra cruel, cada comentario despectivo que Ellen y Sofía me habían lanzado con tanta indiferencia a lo largo de los años. En ese momento de tensión, mientras interpretaba la innegable evidencia de su cruel indiferencia hacia mí, Isabelle se transformó. Vi su boca apretada, sus manos apretadas a los costados como preparándose para una confrontación inevitable. En su interior, la atmósfera estaba cargada de incredulidad y tristeza,
pero nada comparado con la ira palpable que ahora irradiaba Isabelle. El silencio que invadió la sala fue roto por el temblor de su voz, una voz que se elevaba con ira y angustia. «Mamá, ¿qué hiciste?», preguntó, con un tono que mezclaba traición e incredulidad. Era una pregunta cargada de años de dolor reprimido y una repentina necesidad de rendir cuentas. Sentí una extraña mezcla de reivindicación y lástima al ver a Ellen, normalmente tan serena, flaquear bajo el peso de la mirada acusadora de su hija. Sofía, que siempre había mantenido un aire de gélida indiferencia, ahora parecía despojada de su compostura habitual, con el rostro desencajado en una mezcla de conmoción y arrepentimiento. La escena se desarrollaba a cámara lenta, con la mirada de Isabelle recorriendo a la multitud como si desafiara a cualquiera a desafiarla. En ese momento, cada conversación susurrada, cada mirada furtiva y cada sonrisa tímida parecían conspirar para subrayar la magnitud de su desilusión. Pude ver a los invitados, antes fieles a la pretensión de perfección, ahora cuestionando abiertamente la integridad de la familia en la que habían creído. La tensión era casi tangible cuando Isabelle bajó del altar con paso decidido. En un alarde de emoción descarnada, arrojó su ramo al suelo, los pétalos de seda se dispersaron como restos de promesas incumplidas. Con una última mirada desafiante hacia su madre, se dio la vuelta y se marchó furiosa del salón, dejando tras sí un rastro de silencio atónito y remordimiento. Me quedé allí, atrapada entre los restos de mi orgullo destrozado y el drama que se desplegaba de la ruina de una familia. Cada detalle, el temblor en la voz de Isabelle, la mirada desesperada en los ojos de Ellen, e incluso la resignación atormentada en el rostro de Sofía, parecían confirmar lo que yo sospechaba desde hacía tiempo. El mundo cuidadosamente construido que habían construido se desmoronaba sin remedio. En ese instante, sentí una oleada agridulce de satisfacción, no nacida de la crueldad, sino de la verdad, largamente esperada, que finalmente salía a la luz. Fue como si el arrebato de Isabelle la hubiera liberado de las ataduras de un legado impregnado de manipulación e indiferencia, y al hacerlo, también me hubiera liberado de años de sufrimiento silencioso. Al verla partir, el peso del pasado se alivió ligeramente de mis hombros. Sabía que este era un punto de inflexión, un momento en el que la farsa de sonrisas forzadas y promesas vacías había terminado irrevocablemente. En los ecos de ese acto desafiante, reconocí mi propia liberación. Ya no sería un fantasma en las sombras de un matrimonio roto, ni me definiría la crueldad de quienes una vez afirmaron ser familia. La ira de Isabelle había destrozado algo más que la apariencia de una boda. Había desmantelado los cimientos de una vida construida sobre la pretensión y la negligencia. Y mientras los susurros de descontento se hacían más fuertes en el gran salón, juré en silencio que de las cenizas de su engaño surgiría un futuro más auténtico y honesto, un futuro donde el respeto y la dignidad se ganaran, no se exigieran por derecho. El caos que se desató ese día no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Siempre supe que la boda se basaba en mentiras y pretensiones, pero nunca imaginé que todo se derrumbaría de forma tan pública y devastadora. En cuanto Isabelle salió furiosa del salón, con la voz llena de ira, todo cambió. Me quedé a cierta distancia entre la multitud, escondida tras columnas de decoración costosa y candelabros relucientes, observando cómo la fachada cuidadosamente construida se desintegraba ante mis ojos. El novio, Zachary, intentó desesperadamente seguir a Isabelle, con el rostro lleno de pánico e incredulidad. Sus gritos desesperados para que bajara el ritmo quedaron ahogados por los murmullos de los invitados, cuyas miradas iban de un teléfono a otro, absorbiendo cada detalle del escándalo que se estaba desarrollando. Sentí una punzada de satisfacción en lo más profundo de mí, una pequeña, casi imperceptible victoria tras años de ser tratada como una ocurrencia tardía, un fantasma en una familia que se enorgullecía de la perfección. Cada conversación susurrada y cada comentario en voz baja a mi alrededor confirmaba lo que sospechaba desde hacía tiempo. El mundo de las apariencias superficiales se había construido sobre cimientos de crueldad y abandono. Recordé las muchas noches que pasé en silenciosa desesperación, preguntándome por qué me hacían sentir constantemente invisible, mientras quienes me rodeaban disfrutaban del foco de la adoración. Ahora, mientras observaba el desastre que se desataba, sentí una mezcla de emociones, tristeza por la pérdida de una ilusión que una vez fue hermosa, alivio porque la verdad finalmente había salido a la luz y una firme determinación para recuperar mi dignidad. Las voces a mi alrededor se hicieron más fuertes a medida que algunos invitados comenzaron a confrontarse, y su conmoción se convirtió en acalorados debates sobre cómo se podía permitir que algo tan cruel sucediera en lo que se suponía era una celebración de amor y unidad.
El padre de Zachary, Robert Kingston, había llegado en medio de la agitación. Su imponente presencia exigía atención mientras se dirigía con severidad a Ellen, cuyos ojos estaban abiertos de par en par por el terror y el arrepentimiento. «No permitiré que mi hijo se vea arrastrado a este lío», declaró con voz firme e inquebrantable. Sus palabras resonaron por toda la sala, resonando en todos los que alguna vez creyeron en la santidad de esta boda. Margaret, la madre de Zachary, permaneció en silencio a su lado, con los brazos cruzados, mientras observaba la escena desmoronada con profunda decepción. Su intervención, aunque llegó demasiado tarde para salvar el evento arruinado, fue un mensaje claro para todos los presentes. La crueldad y el engaño ya no serían tolerados, ni en su mundo, ni en su familia. Pude ver el miedo en los ojos de Sofía mientras intentaba mantener la compostura, pero ni siquiera ella pudo disimular el terror de perder el control. Su imagen de perfección, cuidadosamente cultivada, estaba ahora hecha añicos, y cada mirada desesperada que intercambiaba con su madre hablaba de un plan que se desmoronaba sin remedio. Recordé las advertencias susurradas y las sutiles indirectas que había ignorado durante demasiado tiempo, advertencias de que la vida que creía conocer no era más que una actuación cuidadosamente montada. En ese momento, cada mentira quedó al descubierto, cada desaire oculto quedó expuesto ante una sala llena de espectadores que antaño admiraban la imagen perfecta de la familia. El aire en el pasillo se densificó de tensión al tiempo que las palabras acaloradas comenzaban a volar. Las acusaciones, antes cuidadosamente reprimidas, estallaron en un torrente de amargos agravios. Sentí el peso de cada insulto y cada comentario despectivo que había soportado a lo largo de los años. Ahora, no solo eran mi carga, sino un arma contra quienes habían hecho de mi vida un infierno. Los ecos de los gritos y el ruido de las sillas al raspar el suelo pulido se convirtieron en el himno de una noche que ya no era de celebración, sino de ajuste de cuentas. Sentía el corazón latir con fuerza, con una mezcla de ira y liberación, mientras veía cómo el imperio del engaño, construido por mí mismo, se derrumbaba pieza a pieza. En ese caos arremolinado, mientras las voces subían y bajaban como olas rompientes, comprendí que esta ruina no era un final, sino un comienzo. La boda, con toda su grandeza y artificio, se había convertido en un escenario para la verdad, una verdad que redefiniría para siempre las relaciones que una vez habían sido arruinadas por la manipulación y la indiferencia. Retrocedí, dejándome llevar por la escena y me permití un momento de reflexión. Ya no era el hombre que había sufrido en silencio a la sombra de un falso amor. A través de esta terrible ruina pública, había recuperado una parte de mí que se había perdido en la oscuridad de la humillación. Con cada lágrima que caía de los ojos de quienes una vez celebraron una mentira, sentía que mi determinación se endurecía. Sabía que, a partir de este naufragio, construiría un futuro definido por la honestidad y el respeto propio, un futuro donde nunca más sería reducido a una simple ocurrencia tardía, un nombre olvidado en una lista de invitados. El aire nocturno traía los sonidos de un mundo que se desmoronaba, y en ese sonido, oí la promesa de un nuevo comienzo forjado en el fuego de la verdad. Me senté sola en la tenue luz de mi sala, aún conmocionada por el caos de la boda. Los restos destrozados de ese día resonaban en mi mente como un redoble incesante. Recordé cada mentira susurrada y cada fría despedida, cada una era un ladrillo en el muro que se había levantado entre nosotros durante estos largos y dolorosos años. A medida que la noche avanzaba, mi teléfono empezó a sonar repetidamente y reconocí la voz temblorosa de Sofía al otro lado. Había una mezcla de ira y desesperación en su tono, un sonido que no había oído en mucho tiempo. «Daniel, ¿dónde estás?», preguntó, con un silencio denso que denotaba arrepentimiento y miedo. Escuché con atención, cada sílaba profundizaba las heridas que durante tanto tiempo había intentado ignorar. Era extraño cómo la persona en la que una vez confié tanto podía ahora sonar tan perdida, tan vulnerable. Pero no me conmovió la compasión. Había pasado demasiadas noches cuestionando mi valía, demasiados días sintiéndome como un fantasma en la vida que una vez creí nuestra. Dejé que el teléfono sonara unas cuantas veces más, cada llamada sin respuesta era una silenciosa declaración de mi propia determinación. Finalmente, me envió un mensaje que decía: «Por favor, tenemos que hablar». Una pequeña sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. Recordé las muchas veces que había suplicado en silencio un cambio que nunca llegó. Su repentina necesidad de conversación llegó demasiado tarde para disculpas, demasiado tarde para la frágil esperanza de reconciliación. Tecleé despacio, con deliberación. Me marché como un extraño. ¿No era eso lo que querías?
Cada palabra era como una piedra cuidadosamente colocada en el puente que ahora nos separaba. A medida que pasaban los minutos, recordé los años de sufrimiento silencioso, las largas tardes que pasé preguntándome dónde me había equivocado y las innumerables pequeñas traiciones que se habían acumulado hasta que ya no podían ignorarse. Sofía siempre había sido la cara que presentaba al mundo, perfecta e intocable, mientras que, tras puertas cerradas, la verdad de nuestro matrimonio estaba hecha añicos. Su llamada fue un intento desesperado por recuperar el control de una situación que se había descontrolado. Recordé el tono suave y desdeñoso que usaba cuando discutíamos, como hacía que mis preocupaciones parecieran triviales y mis sentimientos indignos. En ese momento, comprendí que la persona con la que me había casado no era la mujer que una vez prometió estar a mi lado en cada tormenta. En cambio, vi un reflejo de su verdadero yo, una persona abrumada por sus propios miedos, dispuesta a sacrificar el vínculo que habíamos construido para preservar una ilusión de superioridad. La llamada terminó sin una resolución clara, solo un silencio prolongado lleno de palabras no dichas y heridas aún abiertas. Pasé el resto de la noche dando vueltas en mi pequeño apartamento, dándole vueltas a las implicaciones de su revelación. No era una petición de perdón ni una súplica de una segunda oportunidad. Fue un reconocimiento del daño irreversible que se había causado. En la silenciosa soledad, comencé a ver la verdad con claridad. Me había convertido en una víctima en una batalla de voluntades, un peón sacrificado por orgullo y vanidad. Con cada instante que pasaba, los recuerdos de cada desaire, de cada insulto susurrado, se hacían más fuertes e insistentes, hasta que ahogaron la débil esperanza de un futuro con ella. En cambio, acepté la amarga claridad que acompañaba la comprensión. Que Sofía se diera cuenta no era un paso hacia la sanación. Fue un refugio en la fortaleza que ella misma construyó, la última jugada en un juego en el que me habían superado durante mucho tiempo. Comprendí entonces que ya no podía ser el hombre que esperaba una disculpa que nunca llegaría, ni podía recomponer una vida destrozada, construida sobre medias verdades y promesas olvidadas. En esa larga y silenciosa noche, decidí recuperar lo que me quedaba de dignidad, forjar un nuevo camino libre de las cadenas de las traiciones del pasado. Sabía que seguir adelante sería doloroso, que las cicatrices permanecerían como recordatorios constantes de lo perdido, pero también sabía que merecía un futuro donde mi valor no se definiera por el corazón de otro. Y así, con la primera luz del amanecer asomándose por mi ventana, cerré ese capítulo de mi vida, dejando atrás el fantasma de un matrimonio que nunca existió realmente, y me adentré con determinación en la promesa de un nuevo comienzo. Abrí la puerta y encontré a Sofía de pie en el umbral, con los ojos abiertos y desesperados, y las elegantes líneas de su vestido despeinadas tras una noche de caminar frenéticamente. En ese momento de tensión, cada emoción reprimida y cada palabra no dicha de nuestro largo y problemático matrimonio afloraron. Irrumpió en mi apartamento sin esperar invitación, con voz temblorosa al preguntar, ¿por qué haces esto? Su pregunta, cruda y cargada de miedo, quedó suspendida en el aire. La observé un buen rato, recordando las innumerables tardes en que sufría indiferencia abría un corazón ya endurecido por el orgullo y los secretos. Simplemente arqueé una ceja y respondí, ¿por qué lo hiciste? La ironía en mi tono no era de burla, sino de una amarga verdad que ambos conocíamos desde hacía años. Sofía dudó, su postura se tambaleó como si el peso de nuestro pasado compartido finalmente se volviera insoportable. No pensé que realmente te irías, susurró, las palabras apenas audibles, como si las pronunciara a través de un velo de arrepentimiento. Esa simple confesión rompió la frágil ilusión que había mantenido, revelando una vulnerabilidad que había estado oculta durante mucho tiempo tras una máscara de indiferencia cuidadosamente cultivada. Retrocedí un paso mesurado, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros, un silencio lleno de recuerdos de mentiras susurradas, disculpas a medias y momentos en los que lloré en silencio a la sombra de nuestras promesas rotas. La habitación pareció contraerse a nuestro alrededor mientras continuaba, en voz baja y tranquila, bueno, ahora lo sabes. Mis palabras, sencillas pero cargadas de años de sufrimiento silencioso, cortaron la tensión como un cuchillo. En ese instante, el apartamento dejó de ser un campo de batalla de verdad y arrepentimiento. Recordé cada vez que me había sentido invisible, cada desaire que había socavado mi dignidad, y ahora estaba allí, un hombre libre de la necesidad de ocultar su dolor, decidido a confrontar a la mujer que había burlado nuestros votos. Los ojos de Sofía brillaron con una mezcla de desafío y tristeza, y durante un largo y doloroso minuto, simplemente nos miramos.
El silencio fue testigo de todo lo que había sucedido entre nosotros, un registro de silenciosa resistencia, expectativas incumplidas y el lento envenenamiento del amor por el orgullo. Pude ver el miedo en sus ojos, no miedo a la confrontación, sino el temor a un futuro en el que ella hubiera perdido el control sobre cada aspecto de nuestra vida compartida. Siempre te creíste mejor que yo, dijo finalmente, con la voz quebrada al aflorar años de resentimiento oculto. Negué con la cabeza lentamente, la calma en mi tono desmentía la tormenta que sentía en mi interior. Nunca pretendí superioridad, respondí. Solo afirmé honestidad. Cada palabra que pronuncié fue deliberada, una negativa a dejar que el pasado se reescribiera con mentiras. La mano de Sofía tembló al extenderse, como si intentara salvar el abismo que se había abierto entre nosotros, pero su gesto fue demasiado pequeño y demasiado tarde. Respiré hondo, mientras mi mente repasaba a toda velocidad recuerdos de tiempos más felices que ahora parecían ecos lejanos. Me fui porque ya no podía fingir, continué, con la voz firme a pesar de la agitación que me azotaba. Era una desconocida para ti mucho antes de aquella noche de la boda. La confesión quedó suspendida en el aire, y por primera vez, vi un destello de reconocimiento en su rostro, una comprensión incipiente del precio de su propia crueldad. En ese frágil momento de confrontación, los roles que habíamos desempeñado durante tanto tiempo fueron despojados. No había espacio para la fachada pulida ni para las promesas vacías. Nos quedamos con dos almas, heridas y en carne viva, al borde de un cambio irrevocable. Mi mirada no se apartó de la suya mientras concluía, ya no se trata de culpa, Sofía. Se trata de la verdad, una verdad sin la cual ya no puedo vivir. A medida que el eco de mis palabras se asentaba en la quietud de la noche, el espacio entre nosotros se llenó con el peso insoportable de todo lo perdido. El enfrentamiento no fue un grito de guerra por la reconciliación, sino una declaración definitiva y clara de que la vida que habíamos conocido había terminado. En ese intercambio solemne y doloroso, recuperé no solo mi dignidad, sino también la certeza de que había llegado el momento de alejarnos de las ruinas de nuestro pasado. Me senté en la quietud de la luz matutina que se filtraba suavemente por las persianas, sintiendo una extraña mezcla de melancolía y esperanza mientras miraba por la ventana una calle que ya bullía de vida. Los acontecimientos de las últimas semanas, llenos de dolor, traición y la destrucción de ilusiones, me habían conducido a este preciso momento de quietud, una pausa antes de adentrarme en un futuro que durante mucho tiempo creí inalcanzable. Comprendí que cada palabra amarga, cada fría despedida y cada lágrima derramada en silencio finalmente habían allanado el camino para un nuevo comienzo, uno en el que ya no permitiría que los fantasmas de mi pasado dictaran los términos de mi existencia. Mi corazón, antes abrumado por el peso del abandono y la humillación, ahora latía con una renovada determinación por recuperar mi vida. Con los dolorosos recuerdos de Sofía y su familia desvaneciéndose en el olvido, volví mis pensamientos a las posibilidades que me aguardaban más allá de las ruinas de nuestro matrimonio destrozado. Recordé la serena amabilidad en la voz de Isabelle cuando me contactó días después del caos de la boda, el genuino remordimiento y la preocupación que me hicieron sentir comprendida por primera vez en años. Su simple disculpa y la promesa de un nuevo comienzo despertaron algo en mí, la esperanza de que tal vez no todos estuvieran perdidos en la crueldad y el engaño. Decidí entonces que no dejaría que el amargo pasado siguiera definiéndome. En cambio, tomaría cada cicatriz como una señal de mi supervivencia, un recordatorio de que había soportado más de lo que jamás imaginé y de que aún tenía la fuerza para construir una nueva vida. Cada mañana, mientras me preparaba para un día completamente mío, encontraba consuelo en pequeños rituales que afirmaban mi recién descubierta independencia. Empecé a recibir el día con silenciosa gratitud por el nuevo comienzo, saliendo al aire fresco con el corazón aliviado de viejas heridas. Caminaba por las calles a paso mesurado, saboreando la sensación de libertad a cada paso. El mundo, antes teñido de los grises matices de la desesperación, ahora revelaba sutiles destellos de color y promesa. Me detuve a observar la risa de los desconocidos, el suave balanceo de los árboles con la suave brisa y el suave murmullo de la vida que reanudaba su ritmo incluso después de que la tormenta del caos hubiera pasado. En la soledad de mi apartamento, descubrí el poder de la reflexión y la importancia del autocuidado. Llené mis días de pequeños gestos de bondad hacia mí misma. Una taza de café saboreada lentamente al amanecer, un paseo por el parque, pasar las páginas de un libro que me ofrecía consuelo y sabiduría. Cada uno de estos momentos era una declaración silenciosa de que yo era más que la suma de mis penas pasadas.
Empecé a escribir mis pensamientos, documentando la trayectoria de un hombre que había sido reducido a un extraño en su propia vida a uno que poco a poco recuperaba cada vestigio de su dignidad. En el silencioso garabato de la pluma sobre el papel, encontré una voz única, inmaculada por la crueldad que una vez intentó definirme. Contacté con viejos amigos, personas que habían estado al margen de mi vida durante mucho tiempo, y reencontré con ellos en una conversación sincera. Su apoyo, genuino y sencillo, me recordó que no estaba solo en este camino. Fue en esos momentos de diálogo sincero que vi un futuro construido no sobre grandes gestos ni planes elaborados, sino sobre la simple verdad de vivir con autenticidad. Con cada día que pasaba, reunía los fragmentos de mi espíritu y comenzaba a reconstruir una vida que honrara tanto mis luchas pasadas como mis sueños futuros. Me reconfortaba pensar que cada adversidad era una lección, cada lágrima un paso hacia la resiliencia. Ahora entendía que empezar de nuevo no era una señal de derrota, sino una celebración de la valentía de alejarme de una vida que ya no me servía y abrazar un camino definido por mis propias decisiones. En la encrucijada de lo que había sido y lo que podría ser, sentí una suave calidez en el pecho, como si la esperanza misma iluminara el camino. Miré el sol naciente y me susurré la promesa de vivir cada día con intención, bondad y respeto inquebrantable por la persona en la que me estaba convirtiendo. En el suave resplandor de ese nuevo amanecer, me alejé de la sombra de mi pasado, decidida a crear un futuro donde mi valor se midiera solo por el amor y la honestidad que llevaba dentro. Y así, con un corazón firme y una mente libre de arrepentimiento, acepté la verdad de que un nuevo comienzo no solo era posible, sino que ya se estaba desplegando ante mis ojos, un momento a la vez. Tras una larga y agotadora batalla por mi alma, me alejé del juzgado con una calma que nunca antes había conocido. Cada paso sobre el fresco pavimento me cargaba de recuerdos de promesas incumplidas y sufrimiento silencioso, pero con cada pisada sentía que se me quitaba un peso de encima. Había visto mi vida reducida a insultos susurrados y gestos vacíos, y ahora me alejaba de un pasado que había intentado apoderarse de mí. Recordé las largas noches que pasé en soledad, donde cada lágrima había tallado un poco más de verdad en mi corazón, y cada palabra dolorosa me había obligado a cuestionarme quién era. Ya no me definiría la crueldad de quienes una vez me llamaron familia. Me había convertido en una extraña en una vida que nunca estuvo destinada para mí, y en ese doloroso distanciamiento encontré la fuerza para decir adiós. Las puertas del juzgado se cerraron tras mí mientras miraba hacia un cielo teñido por la suave luz del crepúsculo. Casi podía sentir el dolor de cada palabra dura y cada fría despedida que había soportado. Sin embargo, en el profundo silencio de ese momento, descubrí que la manada se había transformado en un poder silencioso, una promesa de libertad que era mía y solo mía. Caminaba a paso mesurado, consciente de cada sonido, el murmullo distante del tráfico, el susurro del viento entre los árboles desnudos, el latido constante de mi corazón, cada nota, un recordatorio de que estaba viva y lista para abrazar un futuro que yo misma forjaba. Cada paso era un acto de desafío a un pasado que había intentado encadenarme con expectativas y falso amor. Recordé las veces que mi presencia había sido ignorada en las reuniones familiares, cuando mi voz había sido silenciada por una sonrisa burlona o una mirada desdeñosa. Ahora, el silencio de la noche lo decía todo, como si el mundo a mi alrededor se hubiera detenido para celebrar el final de un capítulo y el esperanzador comienzo de otro. Podía sentir el pulso de la vida en el aire frío, cada respiración, una reafirmación de que yo era más que la suma de mis penas. El camino se extendía ante mí, largo e inexplorado, invitándome a dejar atrás las ruinas de un matrimonio construido sobre el engaño y la manipulación. Había aprendido que la verdadera fuerza no residía en aferrarme a lo que había sido, sino en la valentía de afrontar un futuro incierto. Me reconfortaba el simple hecho de ser finalmente libre, libre para reconstruir, para perdonarme y para redescubrir al hombre que había enterrado durante tanto tiempo bajo capas de abandono y desesperación. Las dificultades que una vez me habían agobiado eran ahora peldaños en el camino hacia la renovación. Pensé en los rostros que había visto ese día, en las expresiones endurecidas de quienes presenciaron el desenlace de una mentira cuidadosamente urdida, y en los silenciosos destellos de compasión en los ojos que una vez me habían ignorado. En ese momento, comprendí que alejarme no era un acto de rendición, sino una declaración de amor propio. Había elegido sobreponerme al veneno de las palabras amargas y al aguijón de la traición, y en cambio, elegí mantenerme firme mientras entraba en un nuevo amanecer. El suave murmullo del anochecer me envolvió como una suave manta, asegurándome que cada final albergaba en sí la semilla de un nuevo comienzo. Aunque el camino por delante estaba envuelto en incertidumbre, lo afronté con el corazón abierto y una firme determinación.
Sabía que habría días de lucha, momentos en los que los fantasmas del pasado intentarían susurrar sus dudas. Sin embargo, a cada paso que daba, me prometía no dejar que las heridas del ayer definieran la promesa del mañana. Mientras continuaba mi solitario viaje, las luces de la ciudad brillaban a lo lejos como faros de esperanza, y sentí, en lo más profundo de mi ser, que mi valor ya no estaba sujeto al juicio de quienes una vez me despreciaron. Por fin era libre de escribir mi propia historia, de construir un futuro donde mi fuerza y dignidad brillaran más que cualquier recuerdo cruel. Con una determinación inquebrantable y un corazón abierto a las posibilidades que tenía por delante, me alejé, de pie, dejando atrás un pasado que había tratado de quebrarme y avanzando con valentía hacia la promesa de un nuevo comienzo.